Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición de la Palabra de Dios. Hoy queremos tratar un tema que se titula Cosas malas que hacemos, pero con buenas intenciones. A ver, cosas malas que hacemos, pero con buenas intenciones. Tenemos esta enseñanza basada en un personaje que todos ustedes conocen. Este es el apóstol Pedro. De seguro que si le preguntases en este momento del apóstol Pedro, ¿qué conocen ustedes negativo del apóstol Pedro? Pues en sus mentes estarían ahora dándole vuelta al pensamiento y afirmando inmediatamente, sí, ya conozco una cualidad negativa de Pedro. Sí, otra más, y tantas y cuantas que podrían haber, que podrían llenar quizás una página. Pero vamos a ver en esta exposición en qué consisten todas estas cosas. Lo primero que encontramos del apóstol Pedro es que fue producto del ministerio directamente de Andrés, su hermano. Andrés primero era discípulo de Juan el Bautista, pero cuando escuchó a Juan decir, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, sino que tras de mí viene uno que este sí lo es. Y un día apareció Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ese entonces, pues Andrés dejó de seguir a Juan el Bautista y se fue directamente del lado de Jesús. Pero lo más importante es que una vez llegado a su casa, le dijo a su hermano Pedro, he hallado al Mesías, he hallado al Cristo, al del cual se habla las Escrituras, y por fin entonces estuvimos ahora conociendo al Señor Jesús. Ese es el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando Jesús lo recibe, solamente tenemos mención de él, del inicio del diálogo de Pedro con Jesús, allá en la pesca milagrosa. Resulta que Jesús había ya estado un buen momento enseñando la palabra del Señor en ese lugar y Pedro le había prestado su barca. Al final, pues Jesús trata de recompensarle y ocurre la pesca milagrosa, donde tantos peces son atrapados. Pedro, pues para no entrar en muchos detalles acerca de este episodio, el resultado final es que Pedro le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y ahí entonces Jesús hace la invitación, dejen todas estas cosas, sigan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y eso es lo más importante cuando encontramos que ya Pedro empieza a ser parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ver entonces en lo que es la vida ministerial de Pedro, algunas cosas que se pueden vislumbrar que todos, cuando hablamos de Pedro y de cosas malas que éste hizo, pues las mencionamos y hasta las conocemos de memoria. Una de ellas, que todos ustedes ya la han pensado, es que negó al maestro. Amén. Pedro negó al maestro. Y eso es un asunto que si se pueden hablar de cosas malas dentro de un siervo de Dios, negar al maestro, eso es algo que no tiene ni tan siquiera casi perdón, porque el mismo Jesús dice que el que se avergonzare de mí, en esta generación perversa y pecadora, pues mi Padre, cuando yo venga de regreso en el reino de mi Padre, pues también me avergonzaré de él. O sea que hablar de una negación de Jesús es algo que no tiene comparación. Y Pedro, pues negó al maestro. Otra de las cosas que tenemos de Pedro como cosas malas es que él tuvo que ser reprendido por Jesús. Así como lo oye, reprendido por Jesús. No desde la forma tradicional que nosotros estamos acostumbrados a lo que es la reprensión, cuando se dice, te echo fuera en el nombre de Jesús. No, más bien fue amonestado, como decimos nosotros en dominicano, le echó un boche el Señor. Cuando dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas, tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. La otra cosa que encontramos de Pedro es que por poco se hundía y hasta cuando caminó sobre las aguas, recuerdan, y hasta fue llamado hombre de poca fe. ¡Wow! Qué tremendo piropo de parte del Señor, pero de manera negativa.
Hombre de poca fe, le dijo Jesús a Pedro. En otra ocasión también encontramos a Pedro volando la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco, ¿recuerdan? ¡Wow! Tremenda acción, muy negativa por cierto. Sacó su espada y le voló la oreja. Pero cuando algunos dicen le voló la oreja, no es que la intención de Pedro sea volarle la oreja, quizá era cortarle la cabeza a este hombre, un siervo de Dios con una espada tirando para herir a otra persona. Eso no tiene punto de comparación. También encontramos de Pedro incoherencia en sus palabras. Tuvo que ser amonestado por Jesús en el monte de la Transfiguración, cuando Jesús le dice y se transforma allá, y ven a Elías, ven a Moisés, y Pedro empieza a hablar disparatadas. Él empieza a decir: oye, maestro, bueno sería que hiciésemos aquí una enramada y pudiésemos tener 3 enramadas donde pudiera estar tú, donde tú pudiera estar Moisés y donde pudiera estar Elías. Y el maestro le responde como que no sabe realmente lo que está diciendo, lo que está hablando. No tiene coherencia ni tan siquiera con lo que está sucediendo. Y en otra ocasión encontramos de Pedro, allá cuando se estaban yendo unas cuantas personas, fruto de un mensaje bastante fuerte de parte del Señor, cuando Pedro le dice: pero maestro, de por Dios, mira, las gentes se están yendo. Suaviza un poco más el mensaje, dale un poquito más de pausa a lo que estás hablando. El Señor entonces le responde: ¿te quieres ir tú también? ¿Ah? ¿Te quieres ir tú también? Pues vete, si tú quieres irte. Ahí encontramos todas esas frases y todas esas cosas que se mencionan de Pedro, y hay muchas más, pero el tiempo es un poco limitado y nos vamos a quedar solamente con esas frases y esos episodios de parte de Pedro. Cosas malas, cosas negativas, que hasta en los coros lo cantamos, ¿verdad? Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar, y Pedro le dijo: voy, y Jesús le dijo: ven. Y ahí seguimos y cantamos, y hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así seguimos censurando a Pedro por todas las cosas negativas, malas que pudo haber hecho. Pero ¿cómo es el tema? Cosas malas que hacemos, pero con buenas intenciones. Vamos a ver. La negación del maestro. Cuando Jesús dijo que tenía que se iban a escandalizar las gentes con respecto a él, Pedro le dijo: óyeme, aunque me tenga que morir si es posible, pero yo no te negaré. No voy a dejar, yo no voy a hacer tal cosa, yo no te voy a negar. Y dicen mucho: bueno, pero Pedro fue malísimo porque él dijo que no lo iba a negar, y Jesús hasta le profetizó y le dijo: óyeme, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y lo que nadie ve en el pasaje bíblico es que todos los discípulos dijeron también lo mismo. En el libro de Marcos usted puede escudriñar las escrituras y se va a dar cuenta que no solamente Pedro, todos los discípulos, cuando Pedro dijo: óyeme, por más que sea, yo no te voy a negar, dice la Biblia, y todos los demás dijeron lo mismo. Pero ¿lo dijo Pedro que no le iba a negar con malas intenciones? No. Pedro, con la mejor intención de seguir a su maestro y de seguir hacia adelante todo el tiempo con él, él dijo: óyeme, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. O sea, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y todos criticamos a Pedro, ¿por qué? Porque fue el que la Biblia menciona que en verdad negó al maestro, cuando en verdad todos los demás discípulos lo negaron primero, porque el único que estuvo detrás del maestro todo el tiempo en el Vía Crucis fue Pedro. Los demás abrieron gas y se fueron lejísimos. Tenemos entonces otro caso de Pedro, y es cuando tuvo que ser reprendido. Pero óyeme, Pedro, de por Dios, pero no hable tanta disparatada. Mira, el maestro te dijo: apártate de mí, Satanás. Pero ¿qué fue lo que Pedro quiso evitar? Ay, maestro, es que el maestro estaba diciendo que el Hijo del Hombre tenía que morir y tenía que padecer y tenía que ser entregado para ser maltratado por las personas. Dígame usted como padre o como hijo, como amigo, como hermano, si
usted le dice a alguien que si llega a tal lugar van a hacer cosas malas con usted y que lo van a matar y que lo van a apedrear, un amigo suyo, un familiar suyo no le va a decir, pero de por Dios, no vaya. No te acerques a ese lugar porque te van a querer hacer daño. Entonces, todos vemos a Pedro que es reprendido, pero no vemos las intenciones que él tenía. Es verdad que no tenía discernimiento espiritual, pero las intenciones era que no quería que le pasase nada al maestro. La tercera, y es cuando hiere al siervo del sumo sacerdote. No fue que Pedro estaba discutiendo con él, es que estas personas vinieron para llevarse a Jesús. Y todos venían armados con la intención de llevarse a Jesús a la mala. Y Pedro, como ama tanto al maestro, como ama a su Señor, dijo, bueno, pues esto hay que defenderlo. Pedro no tenía el discernimiento espiritual ni el conocimiento que tenemos usted y yo. Por eso lo que le vino a la mente fue, si lo que quieren es llevarse al maestro, sobre mi cadáver. Y sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ahora vemos el caso, uno de los casos más primordiales, es cuando estuvo caminando sobre las aguas. Todos decimos, wow, Pedro, hombre de poca fe, mira, te hundiste. Pero observe lo siguiente, Pedro fue el único de los discípulos que caminó sobre las aguas. Diga todo lo que usted quiera de Juan, diga todo lo que usted quiera de Andrés, diga todo lo que usted quiera de Felipe y de todos los demás discípulos. Hable todas las cosas buenas que quiera decir. Pero el único que caminó sobre las aguas fue Pedro. Pero Pedro no dio ni un solo paso. No, Pedro dio muchos pasos. Observe, la distancia donde él estaba con respecto a Jesús era tan vasta que podría decirse que estaban algunos de 5 a 10 metros de distancia, porque Pedro no lo podía distinguir, inclusive para saber si era Pedro, pero si era Jesús, tuvo que decirle, ¿eres tú, maestro? O sea, no lo reconocía por la vista, bueno, estaba oscuro, es cierto, pero tampoco lo reconocía por la voz. Cada uno de nosotros nos conocemos por la voz y es posible que de una distancia más o menos de 5 o 10 metros, aún en la oscuridad, podemos decir, ¿eres tú Vitico López? ¿Eres tú David Pineda? Entonces las personas que conocemos, a quienes estamos llamando, nos reconocen inmediatamente. Entonces, por eso Pedro, como aún Jesús hablándole no podía distinguir, eso quiere decir que la distancia era más o menos de 5 a 10 metros. Lo que quiere decir que cuando dice, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti caminando, Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cuándo empezó a hundirse Pedro? Empezó a hundirse cuando ya estaba frente a frente al maestro. ¿Cómo podemos demostrar eso bíblicamente? Bueno, cuando usted va caminando como quien va dando pedal en la bicicleta, no se cae. Pero cuando usted está llegando ya al lugar y quiere apiar el pie de la bicicleta, ahí es cuando como empieza a tambalearse. Pues Pedro, cuando dejó de caminar, entonces, porque ya estaba casi frente al maestro, empezó a hundirse y entonces dijo, sálvame, maestro, que perezco. Y la Biblia nos dice que Jesús tuvo que ir corriendo hacia donde estaba Pedro para poder sacarlo del agua, sino que simplemente lo tomó del brazo. ¿Qué quiere decir? Ya estaba ahí, frente a frente al maestro. Por eso que decimos de Pedro, que se hundió y que tenía poca fe, ninguno de nosotros hemos tenido el privilegio de caminar sobre las aguas y de poder experimentar una fe pequeña, pero de gran valía delante de Dios. La otra que tenemos de parte de Pedro es el momento en el que las personas se están yendo. Hermano, imagínese que empieza Juan a predicar el mensaje y usted invitó esa noche a la iglesia 100 amigos. Y cuando Juan empieza a predicar y mandando fuego y mandando gente al infierno y mandando rayos y centellas, mensaje candela, la gente empieza a irse. Y de 100 que habían ya solamente quedan como 35 y saliendo la gente. Óigame, usted se acerca donde mí y me dice, Juan, predícale más suave, Juan. Y entonces en lugar de yo decir, qué suave ni suave, ¿te quieres ir tú también? Pues vete también. Entonces, ¿cuál era la intención de Pedro en ese momento? Es que la gente se estaban yendo y Pedro no quería que las personas se fuesen y que no escuchasen el mensaje de la palabra de Dios.
¿Ve? En cada uno de estos ejemplos que hemos podido observar, ¿qué es lo que estamos viendo? A un hombre que, a diferencia de nosotros, la ventaja que él tenía era que quien conocía su corazón era Dios. Yo no conozco el corazón suyo, usted no conoce el corazón mío, por lo tanto, usted no va a ver las buenas intenciones en las cosas malas que yo haga. Pero Jesús sí veía, y Dios sí veía, las buenas intenciones que hemos mencionado de Pedro en cada uno de sus actos. Tanto así que Pedro calificó para el Señor llamarle y decirle: tú eres Pedro, y a partir de ahora tú tendrás las llaves del reino. Tú eres Simón y serás llamado Pedro. Y sobre ti, sobre esta frase, sobre esta verdad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. O sea, y le dio el cargo de apacentar las ovejas, apacentar los corderos. ¿Quién de nosotros en alguna ocasión, en alguna circunstancia, no ha cometido errores o ha hecho cosas que todo el mundo lo puede ver como algo malo? Pero quizás las intenciones suyas eran buenas, pero no todo el mundo puede ver el corazón suyo, pero Dios sí lo conoce. Por eso, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, lo importante muchas veces es cuando nosotros hacemos las cosas con un limpio corazón y con una buena intención delante del Señor, porque aunque los demás quizás no puedan darse cuenta cuáles son nuestras intenciones, el Señor sí las conoce. Por eso, cuando sabemos que Dios es quien conoce nuestras vidas, conoce nuestros pensamientos, podemos transitar libremente y con una libre conciencia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es quien tiene el cuidado de nosotros y es el que dirige nuestros pasos. Si en algún momento usted o yo hemos sido instrumento aparentemente de oposición o de dificultad o de cosas malas, instrumentos malos, vamos a decir, por causa de que las intenciones nuestras no reflejan realmente el resultado, no se preocupe. Pedro también pasó por esa, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro, ahí terminaron los fallos de Pedro y todas las cosas que se hicieron, entonces tuvo una coherencia. Cosas buenas, con buenas intenciones y con buenos resultados. Pero mientras estemos aquí en la tierra, es posible que tengamos muchas cosas malas con buenas intenciones, pero Dios es el que conoce el corazón suyo y el mío también. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y gracias por esta oportunidad.